Buenas tardes, buenos días, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, resto del mundo que nos escuchan. El día de hoy estamos transmitiendo otra vez Jus Animalium. Sin duda alguna, el día de hoy vamos a presentarles un episodio muy especial, agradecerle de antemano al embajador del Ecuador en México, al embajador Alfonso López Araujo, él recién designado por el presidente Rafael Correa del Ecuador en julio de este año, del 2012, fue designado como embajador en nuestro país. Nos encontramos desde la embajada, transmitiendo desde la embajada. Los que nos encontramos hoy en la mesa somos Raimundo Espinosa, Hugo Hernández, Samuel Martínez, Fernando Tapia y Alfonso López. Bueno, como les comentaba, Ecuador, pues ya sabrán, es parte del continente americano, se ubica en la parte sur del continente, se divide en 24 provincias, tengo entendido, el estado del Ecuador, está ubicado en América del Sur, tiene colindancia por el norte con Colombia, al sur y al este con el Perú, al oeste con el Océano Pacífico. La capital de dicho estado es Quito, se debe ya el nombre a épocas coloniales, a Francisco de Pizarro, tengo entendido que ya... No, el nombre de Quito proviene del reino de los Quitus, que era un pueblo que vivía en el sector antes de la llegada de los españoles. Bueno, este contacto que hace Jus Animalium, es importante señalarlo, con el embajador, es en una conferencia donde se va a tratar el tema de una propuesta de ley en México con respecto a tutelar o no, si la naturaleza en México puede ser sujeta de derechos. No sé, nos podemos comentar un poco más. Sí, en este evento el diputado César Daniel Madruga nos hizo la cordial invitación a este evento de los derechos, al Foro por los Derechos de la Tierra, una iniciativa que se va a presentar a la Asamblea del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con finalidad de que esto sea ley vigente. Pero si nos vamos a los antecedentes históricos, Ecuador es un ejemplo a seguir en temas de esta índole, de declararle derechos a la tierra, pues ya en su constitución establecen en un capítulo, una sección, un apartado a reconocerle derechos a la Pachamama, así denominada allá en aquellos rumbos del continente. Primeramente, embajador, ¿nos podría comentar un poquito más sobre usted? ¿Quién es el embajador Alfonso López Araujo? Bueno, no es muy fácil en hablar de uno mismo, pero vamos a tratar de hacer un esfuerzo. Soy un diplomático de carrera, tengo 38, 39 años en el servicio exterior ecuatoriano. Me he desempeñado en varios lugares en el mundo, desde el escalón más bajo en el servicio exterior, que es el de tercer secretario, hasta el de embajador. Como embajador he sido el representante ecuatoriano en el Reino de Suecia, con concurrencias en Finlandia, Noruega, Dinamarca, Estonia, Letonia y Lituania. Posteriormente fui embajador en Hungría y mi última misión como embajador fue en Indonesia, en donde me cupo la suerte de abrir la embajada del Ecuador en Indonesia. Antes no teníamos nosotros embajada allá. Y hoy pues estoy más que feliz representando a mi país en este hermoso país que es México. Embajador, bueno, uno de los temas, ¿no?, que más han llamado la atención acá en México respecto de la actividad en Sudamérica, pues es esto que se ha denominado el nuevo constitucionalismo latinoamericano, ¿no? En países como la República Bolivariana de Venezuela y el caso de Ecuador, que son muy sonados, por supuesto los compañeros en Bolivia. Nosotros pues buscando pues cuáles son estos nuevos aportes, ¿no? ¿Por qué? ¿En dónde está la novedad? ¿En dónde radica la novedad del constitucionalismo latinoamericano? Bueno, pues uno revisa la constitución de
Ecuador, y pues nos encontramos figuras muy singulares, muy importantes, que sí resaltan, ¿no? Como es el tema del buen vivir, y el tema de los derechos de la naturaleza. Pero quizá un poco antes de entrar a estas figuras y a otras innovaciones, digamos, jurídicas en la Constitución ecuatoriana, quizá valdría la pena comentar un poco, ¿no?, cómo fue el proceso constituyente en 2008 y cuál fue la necesidad de lanzar una nueva, de sentarse, de reflexionar juntos en Ecuador y sacar un nuevo texto constitucional y de reconocer estas figuras que para nosotros son innovadoras, ¿no? ¿Podría comentarnos algo de eso? Sí, por supuesto, con mucho gusto. En el Ecuador nosotros habíamos vivido un proceso cada vez mayor de influencia de principios neoliberales, en los que el capital tenía precedencia sobre la persona. Todo este conjunto de reglas que poco a poco se fueron acumulando y fueron conformando, digámoslo así, una especie de estatuto bajo el cual vivía el pueblo ecuatoriano, fueron mermando las capacidades y los derechos de las personas, e inclusive llevaron a una crisis económica por el manejo de una economía sin ningún tipo de control. Llevaron, digo, a la peor crisis económica que ha tenido el país en su historia, que fue lo que sucedió en los años 1999 y 2000, en donde se produjo la quiebra de más de la mitad del sistema bancario y financiero del país, y en donde realmente no hubo persona que no vio afectados directamente su bolsillo. Toda esta circunstancia llevó a un grupo de personas encabezados por el entonces economista Rafael Correa, que no era un político conocido en el Ecuador, a conformar un movimiento en el cual se busque una transformación pacífica, democrática, pero profunda del país. Y una de las, yo diría, una de las condiciones sine qua non para que ese cambio se pudiera dar era necesariamente cambiar la Constitución. Porque la Constitución anterior lo que hacía era reflejar simplemente la situación anterior. Una vez que el ya presidente Rafael Correa asume el poder, cumple lo que fue uno de sus principales ofrecimientos de campaña, que fue el convocar a una asamblea constituyente para que esta asamblea constituyente dicte una nueva constitución. La constitución del año 1988 fue aprobada por referéndum por un margen realmente altísimo. Creo no estar equivocado si les digo que en la historia del país nunca algo había tenido, o alguien logró tener una votación tan alta como la que tuvo la aprobación de la Constitución. No recuerdo exactamente la cifra, pero la Constitución fue aprobada por alrededor de cerca del 80% de la población, lo cual refleja el grado de aceptación que los principios que la nueva Carta Magna del país tenía. Como ustedes seguramente pudieron observar, la Constitución es un instrumento que pone por sobre todo a la persona humana. El resto de cosas están subordinados a esa persona humana. Por eso es que se trata de una Constitución eminentemente garantista, donde se garantizan todos y cada uno de los derechos de la persona.
Como parte de este garantismo, la Constitución tiene una gran novedad. En esto yo creo que la Constitución ecuatoriana es absolutamente inédita, que es el reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos. Y esto es realmente importante. Es realmente importante porque eso implica un cambio de mentalidad. Implica que por fin nosotros reconocemos que tenemos obligaciones con nuestra casa. El planeta es la única casa que nosotros tenemos, por lo menos por lo pronto. Y si es la única casa que tenemos, pues obviamente lo más racional que puede ser es pensar que debemos cuidarla. Y si debemos cuidarla, si nosotros tenemos obligaciones, eso implica que esa casa también tiene derechos. Es decir, vamos a asimilarle a esa casa como si fuera una persona específica, ¿no? La naturaleza tiene esos derechos que nosotros estamos obligados a respetar. Y esto como les digo, es un tema bastante novedoso, bastante inédito, pero que precisamente por la justicia de su causa ha sido reconocido y está empezando a ser aceptado en muchas partes del mundo. Bueno, a este respecto también, creo que sería importante que nos comentara un poco más de dónde se va retomando esta concepción del buen vivir que se ve específicamente plasmada en el cuerpo constitucional. Hay que decir, dicho sea de paso, esta es una constitución gruesa, es una constitución abundante en disposiciones, y tiene disposiciones que a mí me han resultado interesantes con respecto al buen vivir, pero también con respecto a los transgénicos, ¿no? Entonces me gustaría que nos comentara un poco más de estos temas. Bueno, el concepto del summa causai son unas palabras quichuas. Es un concepto tradicional, es un concepto que siempre han tenido los pueblos andinos. ¿Qué significa esto del summa causai o del buen vivir? Significa simplemente que el hombre, para ser feliz, no necesita tener más, lo que necesita es vivir bien. ¿Y qué significa el vivir bien? El vivir bien significa el poder desarrollarse, el poder crecer, el poder ser más, que no necesariamente significa tener más. Este es un concepto realmente interesante y se lo ha aplicado en la Constitución en el sentido de que nosotros, para poder ser felices, que es en definitiva la aspiración que tiene todo ser humano, lo que debemos hacer es tratar de desarrollarnos como personas, como ciudadanos, como miembros de la sociedad. Y para eso el Estado tiene que ayudarnos, tiene que brindarnos esa posibilidad. Les pongo un caso muy concreto. Ustedes son estudiantes, ustedes saben perfectamente que el conocimiento es algo fundamental si es que uno quiere desarrollarse como individuo. El conocimiento no debe ser un privilegio de un grupo. Todo el mundo debe tener posibilidades de acceso a ese conocimiento. Eso no significa que todo el mundo va a ser exactamente igual. Cada persona sabrá cómo aprovecha esa oportunidad, pero la oportunidad debe ser común, debe ser para todos. Esta es, por ejemplo, una demostración del concepto del buen vivir. El tema de los transgénicos es un tema bastante debatido. Se considera que el transgénico hoy por hoy encierra una enorme cantidad de interrogantes que permiten pensar que puede en la posibilidad de que sean
de que sean dañinos para la persona humana. Entonces, mientras no tengamos la absoluta certeza de que los transgénicos son inocuos, ¿por qué tenemos que someter a nuestra gente a la calidad de conejillos de indias y experimentar con ellos? Eso no resiste ningún análisis. Y es por eso que, si es que nosotros estamos defendiendo a la persona humana, debemos en principio oponernos hasta que no se demuestre lo contrario a la utilización de los transgénicos. Sí, creo que resaltar esa reflexión que hace el embajador respecto a los transgénicos, pues habrán de recordar que las semillas de diferentes cultivos que han recibido modificación genética es principalmente para combatir plagas, o sea, para autodefenderse contra la plaga o para no ser afectado por ciertos químicos, por ciertos pesticidas que le son rociados a estos cultivos. No hay todavía un resultado científico que nos diga si son buenos, no son malos, pero pues ¿para qué arriesgarse? Y más porque los países que son considerados como centro de origen de cultivos, ¿no? Como es el caso de China con la soya, como es el caso de México con el maíz, deben de tener una protección incluso mayor porque, por así decirlo, es el lugar de abastecimiento para el mundo, ¿no? Es el lugar de abastecimiento. Entonces, en este respecto, pues, bueno, esta es una parte de los transgénicos, tal vez podemos regresar en breve, pero también hay otros temas importantes con respecto a ello, ¿no? Ya Raimundo había preguntado cómo fue este proceso de constitución de esta asamblea constituyente que sesionó varios meses, ¿no? No fue una cuestión sencilla, fue casi un año de sesión. Así es. Y no fueron sesiones exclusivamente de los legisladores. La constitución ecuatoriana actual, yo podría decirles que es el trabajo mancomunado más grande que se ha hecho en el Ecuador. Cada artículo fue discutido con cualquier cantidad de representantes de la sociedad civil. Y esto yo les puedo decir porque yo durante una primera etapa en Montecristi yo estuve presente. La cantidad de delegaciones que iban a Montecristi para participar en las discusiones, no simplemente para estar presente, sino para participar en las discusiones era inmensa. Y esto hizo precisamente que el trabajo de la constituyente tome muchísimo tiempo, muchísimo más tiempo del que fue inicialmente programado. Pero la enorme ventaja es que tenemos un texto constitucional que fue elaborado, yo diría, con una enorme participación ciudadana, lo cual le dio inclusive muchísima más legitimidad. Sí, y resaltar que el Ecuador se ubica en una parte estratégica del planeta, ¿no? Con una biodiversidad muy rica. Por un lado, el Golfo de Guayaquil, tengo entendido, el Océano Pacífico, las Islas Galápagos, parte de la Amazonia, converge ahí en este país, y lo voy a denominar así, bendecido por la naturaleza, por ubicarse en un área estratégica. Sí. Si me permite un dato chiquito, pero que es muy interesante. En el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía, en la parte nororiental del país, el Parque Nacional Yasuní contiene tal biodiversidad que una hectárea de ese parque contiene mayor número de insectos que toda la América del Norte. ¿Pueden ustedes imaginar esto? Una hectárea es la riqueza en biodiversidad es realmente incalculable. Ahora, esto nos lleva a dos temas que son importantes.
Primero, también, o sea, mencionar que Ecuador todavía tiene tiene riqueza también etnológica, ¿no? ¿Cómo es porque la misma constitución es explícita, ¿no? ¿Cómo es este acceso a los conocimientos y cómo es esta prohibición de patentar los conocimientos, de no hacer negocio con los conocimientos tradicionales? Por una parte, mientras que vemos en la comunidad internacional esta idea de ir empujando, ¿no?, el protocolo de Nagoya Lumpur, que busca regular el acceso a los conocimientos tradicionales mediante una previa negociación con las comunidades y que se establezcan las condiciones. Pero esta idea de la patente pues suena muy en contra, ¿no?, de la idea comunitaria del conocimiento, de la idea de cómo se genera el conocimiento. El tema es muy simple. Hay una enorme riqueza en la naturaleza que es conocida por los pueblos ancestrales que lo han utilizado durante toda su vida, y que en muchos casos han sido simplemente robados por transnacionales. Resulta hasta cierto punto ridículo, si es que no fuera extremadamente triste, ver cómo el chamán de un pueblo ya en teoría no podría utilizar las hierbas que ha utilizado toda su vida porque alguien ya patentó en el exterior. Sí, el punto va por allí, ¿no? O sea, hay que defender el conocimiento, la riqueza. No es que nosotros no queramos que eso sea compartido. Que eso sea compartido, pero hay que hacerlo de una forma tal en que se respeten los derechos de esos pueblos. Realmente no es cuestión de que vaya un señor, saque de contrabando unas cuantas especies, unas cuantas hierbas, y luego vaya al país desarrollado, químicamente extraiga la sustancia, el componente activo y lo patente. Bueno, en ese sentido, y un poquito más volviendo a los inicios de esta nueva redacción de la Constitución, ¿cómo ha sido el cambio de paradigma que usted nos comentaba en la sociedad, especialmente de estas políticas que se venían dando neoliberales a este nuevo cerco más incluyente de todas las especies? Y por cierto, perdón, y aunado esto, o sea, nos menciona que hay este antecedente de una crisis económica debido a modelos neoliberales. Creo que es muy importante mencionar también cómo es ahora el tratamiento que se le da a la propiedad comunal. No si sufre transformaciones, si se vuelve a regular, qué es lo que pasa en Ecuador. Bueno, como les había indicado, el modelo neoliberal que estaba implantado en el Ecuador tenía un objetivo muy claro, que era el reducir a su mínima expresión la presencia del Estado. ¿Esto a qué llevó? En el caso concreto de la crisis financiera, si los bancos empezaron a dejar de tener controles por parte del Estado, porque supuestamente ellos podían autocontrolarse, ¿cuál fue el resultado? Simplemente empezaron lo que se conoció en el Ecuador como los préstamos vinculados, es decir, yo, dueño del banco A, tenía una empresa Z, y yo me prestaba a mi empresa el dinero de los contribuyentes, de los depositantes, ¿no? Y nadie me garantizaba que la inversión en la empresa Z sea una inversión lo suficientemente segura como para que el banco no pierda. ¿Qué pasó? Todos los bancos que manejaron de esta forma, que no fueron todos, gracias a Dios hubo un porcentaje de bancos que se manejaron muy profesionalmente. Simplemente esos bancos terminaron quebrando. Es decir, los dueños de los bancos, muy felices y muy ricos, seguramente disfrutando de sus ganancias en Miami, como pasa con algunos de ellos, y los depositantes en la quiebra.
Entonces, ¿eso por qué se dio? Definitivamente por falta de Estado. O sea, no había un Estado que controle. En la Constitución, en el nuevo modelo que se implanta, lo que se intenta es precisamente recuperar al Estado. Es decir, que haya un mayor control por parte del Estado. Eso no significa tener un Estado opresivo, un Estado que está tratando de vigilar todos y cada uno de nuestros pasos, no. Pero que sea lo suficientemente, sí, un Estado responsable. En definitiva, que eso nosotros lo habíamos perdido. Una pregunta. Dentro de las innovaciones con la Constitución del 2008, hay también, digamos, nuevos órganos u organismos a nivel institucional, digamos, dentro de la división tradicional de poderes. ¿Cuáles son innovaciones institucionales de los órganos que se encargan de ejercer las atribuciones del Estado? Bueno, ustedes saben que lo tradicional es que exista el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Son los tres grandes poderes que surgen de la Revolución Francesa, ¿no? En la Constitución del 2008 se innova, es decir, se crean dos poderes más. El poder electoral, de que sea un poder absolutamente autónomo e independiente, y un quinto poder, que esto sí es una absoluta novedad, que es el de la participación ciudadana. ¿Qué significa esto? Esto significa que la mayor cantidad posible de sectores de la sociedad van a designar sus representantes para que conformen este poder de participación ciudadana. Y este es el poder que maneje, digámoslo así, varias cosas que son fundamentales. Por ejemplo, el tema de la justicia. La justicia ha sido muy criticada en el país por su ineficiencia, por corrupción, por lentitud absurdas. Se dan casos de juicios menores que podían durar 5, 6, 8 años. Es decir, justicia que tarda no es justicia, ¿no? Órganos de control que son fundamentales. Bueno, estos van a ser designados por medio de este nuevo poder, el de participación ciudadana, que organiza concursos. Es decir, para ser fiscal general, por ejemplo, de la nación, antes el presidente de la República lo designaba. Ahora tiene que participar en un concurso en el que participan, yo no sé, en el último concurso participaron alrededor de 200 juristas. Son concursos hechos con veedurías internacionales, en donde el que gana es el mejor, el que mejor puntaje saca, el que ganó el concurso, en definitiva. O sea, esta es un poco la idea de este quinto poder que, como digo, es una de las grandes novedades que tiene la Constitución. Oigan, bueno, yo tuve la oportunidad de estar en Ecuador para un evento que organizó la Corte Constitucional. Era el segundo encuentro de Derechos de la Naturaleza, Extraterritorialidad y Jurisdicción Universal. Y recuerdo que ahí bueno, había invitados de todo el mundo. No se midió la Corte ecuatoriana, fue muy rico. Digo, yo lo disfruté mucho. Bandana Shiva, Silvia Ribeiro, ¿no? Gerardo Pizarello, etc. Y se ventilaban pues algunos conflictos socioambientales. Bueno, yo me pude dar cuenta primero de que la actividad, bueno, los activistas o la preocupación por los temas ecológicos es muy fuerte, que había colectivos pues muy organizados con muchos años de trabajo y de reflexión,
Y bueno, ahí vi que se ventilaban algunos conflictos que habían ocurrido o en los que participaba Ecuador o que había padecido, ¿no?, el pueblo ecuatoriano, como era el tema de Texaco, ¿no?, de Chevron Texaco. Incluso nos pasaron documentales y mucha bibliografía, ¿no?, para enterarnos. Yo desconocía el tema, pero también, por ejemplo, se mencionaba los problemas que había en la amenaza que estaba padeciendo ahora el Yasuní, y también se mencionaba, hablando precisamente de extraterritorialidad y jurisdicción universal a propósito de los derechos de la naturaleza, se mencionaba mucho el caso de la British Petroleum, ¿no?, y de cómo precisamente los alcances que podía tener esta figura, ¿no?, de los derechos de la naturaleza, de cómo pues se podía llevar, y es algo que ya se estaba dirimiendo en tribunales locales en Ecuador, la posibilidad de fincarles responsabilidad pues a las empresas que habían tenido que ver con el derramamiento de petróleo en la parte norte del Golfo de México, cómo fincarles responsabilidad, pero desde el Ecuador, en la idea de que la naturaleza pues no es la naturaleza, no es un sujeto que se encuentre en Ecuador o que tenga límites territoriales establecidos, ¿no?, sino que la naturaleza pues hace al final de cuentas pues la totalidad del mundo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si usted tuviese alguna... A mí me pareció muy interesante, ¿no?, cómo estaban proyectando esta figura que no sé si en un principio lo habían pensado así, pero vaya, esos alcances para fincar responsabilidad a las empresas, e incluso también algunos hablaban de responsabilidades para los estados en tanto que no habían vigilado, no habían tenido la cautela debida. No sé si usted tenga alguna reflexión, ¿no?, sobre estos casos de conflictos socioambientales que son graves, y también, ¿no?, sobre los alcances de figuras como esta de los derechos de la naturaleza, ¿no?, en términos de jurisdicción universal y extraterritorialidad de la ley. Es interesante notar cómo el derecho, y especialmente el derecho internacional, va evolucionando, Sí. ¿no? Hay instituciones que surgen muchas veces luego de una pequeña iniciativa. Les pongo un caso. En el año 1960, si no me equivoco, Ecuador, Perú y Chile proclamaron el mar territorial de 200 millas, que era considerado realmente una locura en esa época, ¿no? O sea, nadie al principio fue tomado muy poco en serio. Bueno, hoy tenemos la Convención sobre el Derecho del Mar, que es realmente la Constitución sobre el mar, la Constitución Universal, que recoge las 200 millas, ya no las 200 millas como mar territorial, recoge 12, pero a esas 12 añade 188 de zona económica exclusiva. Ahí tenemos las 200 millas. Bueno, en el caso ambiental, o sea, en el tema ambiental, yo creo que vamos avanzando precisamente a eso, ¿no? O sea, se empiezan con pequeñas iniciativas que cada vez por la justicia de su causa van cobrando adeptos, ¿no? Y se va universalizando. En el tema de la Texaco, Chevron Texaco, ustedes tienen un caso realmente paradigmático. Texaco, que fue luego comprada por Chevron, produjo lo que muchos consideran un auténtico Chernóbil petrolero, ¿no? El derrame de petróleo en la Amazonía fue realmente gigantesco, con un daño ambiental pero incalculable.
daño que afectó directamente a las comunidades que vivían allí. Principalmente indígenas. Principalmente indígenas, por supuesto. Estas comunidades decidieron plantearle un juicio a Texaco. Al principio fue esto visto como una, digamos, como una audacia, ¿no? Pues bien, Chevron Texaco ha perdido en dos instancias, me parece, el juicio que le siguen las comunidades. Se está hablando de 8 a 16 mil millones de dólares de indemnización, me parece. Tanto que es un tema que la compañía tuvo que ponerlo en conocimiento de sus accionistas. O sea, realmente un monto impactante. Pues bueno, este es un caso de los tantos que se están empezando a producir. Yo creo que hay cada vez más la obligación de las compañías de velar porque su trabajo sea un trabajo que respete el medio ambiente, que respete a la naturaleza. Nadie dice que no se explote petróleo, sería una locura. Nadie dice que no se exploten minerales. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de una forma tal en que el medio ambiente no se deteriore y la gente que vive alrededor no se vea afectada. Sí, y rescato este comentario que hace el embajador en programas pasados. Lo comentaba el juez garante del Tribunal Permanente de los Pueblos, el doctor Pigrao, lo comentaba el maestro Trujillo de la Universidad Mayor de San Andrés, el vicerrector de la Universidad Mayor de San Andrés, respecto a Repsol, el caso del Tignis en Bolivia, de esta compañía petrolera española que no tenía la misma pericia para realizar actividad de extracción petrolera a como la tenían en España, ¿no? En el continente europeo. No es el mismo cuidado que le ponen como empresas transnacionales en territorio ajeno al territorio propio. Creo que ahí sí se tendría que regular mayormente y hacer el comentario énfasis que respecto a la exterritorialidad, el artículo 71 de la Constitución del Ecuador es la que establece precisamente esta figura. Dice que toda persona, comunidad o pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Ya ahí está incluyéndonos hasta a los mexicanos. Bueno, lo que dice el artículo específicamente se trata de las nacionalidades de los habitantes. De los habitantes ecuatorianos, ¿no? O sea, hay muchos pueblos que se consideran una nación. Nación no en el sentido que nosotros como estatal, ¿no? Exacto, no como un estado aparte, pero sí, identidades étnicas. pero exactamente, como una identidad especial. Entonces, la idea es que cualquier persona, o cualquier entidad, o cualquier comunidad puede demandar por esos derechos. Y más aún, si es que no lo hace, pues hay autoridades que pueden hacerlo de oficio. Bueno, creo que también sería importante señalar que yo sigo con esta duda, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento que se está implementando ahora, lo que es la propiedad comunal frente a la propiedad privada? En México pues estamos pasando por una serie, ¿no?, de reformas, de iniciativas que buscan terminar de regular la propiedad comunal para que pueda ser considerada como propiedad privada, y una vez siendo propiedad privada pueda empezar un proceso de enajenación, ¿no?, ya sea de arrendamiento, ya sea para que se puedan generar distintas actividades, pero hace mucho tiempo la propiedad comunal de la tierra, el uso comunal de la tierra, había impedido o había sido
un lastre, ¿no?, para estas actividades extractoras masivas, para estas actividades de explotación masiva de la naturaleza, del campo. A ese respecto, pues, ¿cómo ha sido, digamos, sé que en Ecuador hubo una reforma agraria, ¿no?, pero ¿cuáles han sido en este caso como los avatares, ¿no?, de la tenencia de la tierra en Ecuador? Bueno, la Constitución ecuatoriana reconoce varios tipos de propiedad, uno de ellos la propiedad comunal. El tema, por ejemplo, de las cooperativas es un tema que tiene mucha raíz en el Ecuador desde hace muchos años. Eso se ensambla, diría yo, mucho con la forma de pensar de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas hay una serie de conceptos que para nosotros, para el occidental, le pueden sonar un poco extrañas, pero hay un poco la idea de que el trabajo conjunto, la propiedad conjunta, es una forma que sirve mucho para el desarrollo de los individuos. Miren ustedes, por ejemplo, nosotros tenemos una institución, no sé si aquí en México exista, la Minga. ¿Qué es esto de la Minga? Es el trabajo comunitario. Mi comuna necesita un camino que el Estado no me lo está proporcionando. Pues vamos, nos ponemos todos a trabajar el fin de semana y hacemos el camino. O cavamos una acequia para desviar las aguas a donde mejor puedan ser utilizadas. Eso, como digo, es algo que está muy metido en la cosmovisión, en la forma de ser de los pueblos indígenas. Y además ha tenido éxitos extraordinarios. Miren, déjenme contarles lo que pasa en un pequeño poblado del centro-sur, poquito del callejón interandino del Ecuador. Allí hay una comunidad que se llama Salinas. Hay varias salinas en el Ecuador, entonces es Salinas de Bolívar, de la provincia de Bolívar. Salinas era una aldeíta extremadamente pobre de campesinos, extremadamente pobre, que un día recibió lo que yo digo, la auténtica bendición de la llegada de un párroco salesiano de origen italiano, que decidió cambiar la mentalidad de la gente. Desorganizó precisamente en cooperativa. Todo iba a ser comunal. Y todo sigue siendo comunal. Pues bien, en Salinas de Bolívar se producen los mejores quesos que hay en el Ecuador. Se están exportando esos quesos a Europa y a Estados Unidos. Se producen chocolates, también de exportación. Descubrieron, por ejemplo, que había una enorme facilidad para la crianza de un determinado tipo de hongo, tipo trufa, ¿no? Entonces, la comunidad compró una enorme cantidad de tierra, plantó bosques de determinado tipo de árbol, porque este hongo crece por debajo prácticamente de las raíces del árbol. Está exportando hongos a Europa, fundamentalmente Francia y Alemania. Tiene unas iniciativas. Es un pueblo en donde se producen lo que nosotros llamamos la melcocha. No sé si aquí se llama también. Aquí es un dulce hecho en base de azúcar que lo van
lo van estirando, lo van trabajando, que demanda mucho trabajo manual, ¿no? Pues bien, con una enorme capacidad de ingenio, compraron unas lavadoras industriales de segunda mano, modificaron el barril, el torno, y ahora las melcochas se hacen en esas máquinas, con lo cual obviamente la producción creció 20 veces. La cooperativa tiene un banco. Todos los dineros de la cooperativa los maneja este banco, que es un auténtico ejemplo en el Ecuador, de una pulcritud, de un manejo extraordinario. Yo que conocí esa localidad cuando era una pobre y miserable aldea, cuando fui la última vez realmente me quedé emocionado. Alguna vez un presidente de la República visitando Salinas decía: si tuviéramos 100 Salinas en el Ecuador, el país sería otro. Pues es un ejemplo de manejo de propiedad comunal. Respecto al artículo 14 de la Constitución del Ecuador, dice que reconoce el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad. Este discurso que se ha manejado en las convenciones de medio ambiente de Naciones Unidas del 79 en Estocolmo, Río 92, que han venido discutiendo sobre si el crecimiento económico en la explotación de los recursos de medida es la salida a los problemas que tiene la humanidad, ya se vio que no, que se tiene que mantener un estatus, guardar un espacio para que un límite para que el ecosistema se recupere. Se discute en Río 92 el concepto de sustentabilidad. ¿Qué reflexión nos podría dar ahí? Porque por un lado la Constitución maneja el concepto de buen vivir, de los derechos a la naturaleza, pero incluye este concepto de crecimiento sostenible, que es el crecimiento simplemente por la explotación de los recursos. Y que tiene que ser lo suficientemente equilibrado. No se puede tener pan hoy, hambre mañana. Si es que nosotros explotamos la naturaleza simplemente con el objeto de extraer la mayor cantidad posible de recursos, vamos a tener sí pan hoy, pero probablemente vamos a tener hambre mañana porque la naturaleza no se habrá recuperado. Y ese crecimiento no se vuelve sostenible. O sea, el desarrollo tiene necesariamente que ser sostenible. Caso contrario, pues viviremos unos cuantos años de bonanza, y las generaciones que nos siguen pues vivirán hambre. El punto es, tiene que haber el suficiente equilibrio entre nuestros esfuerzos por desarrollarnos y el respeto que tengamos a la naturaleza. Esto es algo que los pueblos ancestrales lo han sabido siempre, de toda la vida. Hoy sembramos en este sitio y mañana sembramos en el otro, porque esta parte del terreno tiene que descansar y tiene que recuperarse. Es esa aplicación de ese conocimiento ancestral, o sea, llevado a lo macro, ¿no? Cierto, esto que bien menciona, a mí me parece muy importante verlo también plasmado en la Constitución, ¿no? Cuando se habla de la parte del suelo, pero sobre todo el suelo fértil. O sea, como usted menciona, aquí hubo un trabajo muy importante de organizaciones, ¿no?, que estuvieron discutiendo esto, porque difícilmente en otra legislación yo he encontrado que se le dé el suelo fértil, ¿no?, la capa donde se cultiva, se le da un tratamiento a nivel constitucional, lo cual es, vaya, novedoso, muy bueno. Por otra parte, yo quisiera ver cómo ha sido también frente a estas políticas neoliberales, ¿no?, que se van plasmando por parte de organismos internacionales, que bien puede ser el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo ha sido la manera de relacionarse en América del Sur, ¿no?, a partir de
ya Evo Morales mencionaba que pues, debía haber un banco regional que fuera gestionado por los países hermandados, buscar otras formas de desarrollo de otros, por ejemplo, otros mercados. Recientemente en Ecuador también se presentó el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, lo cual también habla de una posibilidad de estar viendo otros mercados, estar viendo otras formas de relacionarse, ¿no?, con otros países, que no necesariamente tengan que ser países europeos o países del norte de América. Bueno, eso definitivamente es una de las tareas que nosotros nos hemos impuesto como servicio exterior ecuatoriano. El abrir el país a la mayor cantidad posible de mercados. El caso de Irán es un caso paradigmático. Prácticamente todos los estados desarrollados negocian con Irán, pero quieren que el resto de países no lo hagan. Y nosotros pues en eso tratamos de actuar de la forma lo más independiente y soberana posible. En lo que respecta al tema de un banco regional, pues esta es una idea en la cual el Ecuador lo ha impulsado, pero muy, muy fuertemente. Tenemos ya funcionando el Banco del Sur y tenemos funcionando un sistema de pagos que lo hemos denominado el Sucre. Es interesante, antes de que nosotros nos dolaricemos, porque ustedes saben que luego de la crisis nosotros tuvimos que adoptar el dólar de Estados Unidos como nuestra moneda oficial, una forma de ponernos una camisa de fuerza. Pues antes de que nos dolaricemos, nuestra moneda era el Sucre. Y cuando se instaló el Sucre a nivel regional, la gente pensó que estábamos regresando a utilizar nuestra antigua moneda, pero el Sucre son siglas, ¿no? Significa Sistema Único de Compensación se me fue el nombre exacto, pero lo que es simplemente es una moneda de compensación. O sea, yo te vendo 100, tú me vendes 150, en vez de sacar esos dólares, simplemente en este momento se compensa, los dos quedan un saldo de 50 a tu favor y lo que saco son los 50. Pero no he tenido que utilizar los 100, ni tú has tenido que utilizar los 150, sacando del circuito monetario. Eso por un lado. Por otro lado, lo que se intenta es, nosotros tenemos tradicionalmente nuestros países han tenido sus reservas monetarias en el exterior, fundamentalmente Estados Unidos o bancos europeos. ¿Qué significaba eso? Lo que significaba eso es que nosotros estamos financiando el desarrollo de esos pueblos, en vez de ser al revés. La idea con el Banco del Sur es que nosotros depositemos esas reservas en ese banco que es banco nuestro, ¿no? Y ese dinero va a servir para financiar nuestro desarrollo, no el desarrollo de Estados Unidos, ni el desarrollo de Alemania, ni el desarrollo de Francia. Bueno, en ese sentido, regresando un poquito al tema que ya comentaba compañero Samuel sobre los transgénicos, ¿cómo, bueno, y específicamente en el artículo 15 de la Constitución que habla sobre la soberanía alimentaria, ¿cómo ha sido esta evolución en Ecuador cuando el bloque de Miami, que es Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá y todos esos, están impulsando lo que es la utilización preponderantemente de transgénicos y con mayor capacidad en América Latina? Sí, ese es un tema en el que no estamos de acuerdo con aquellos países. Pero obviamente cada país es muy libre de actuar de acuerdo con lo que considera son sus principales intereses. En este caso nuestro, nosotros consideramos desde un punto de vista principista que hay que defender al consumidor.
y nadie, como decía antes, nadie nos asegura que el uso de transgénicos sea beneficioso para el consumidor. Sí sabemos que es beneficioso para el productor. Oiga, yo no quisiera desaprovechar la oportunidad de tener la charla con usted. Hemos platicado o ha salido a cuenta pues la riqueza de recursos naturales, ¿no?, que tiene el Ecuador, el esfuerzo que está haciendo el servicio exterior para relacionarse con otros países en el tema de diversificar los mercados, ¿no?, este tema de pues las iniciativas para un desarrollo sustentable que respete a la naturaleza y demás, pero también es cierto que pues Ecuador tiene una cultura muy rica, ¿no? A mí me llamó mucho, a mí me encantó la iglesia de los jesuitas. La Compañía de Jesús. Sí, es precioso, ¿no? Cuando uno entra ahí, comprende, bueno, por ejemplo, acá yo tuve un profesor en la universidad muy importante ecuatoriano, Bolívar Echeverría, que ganó un premio importante, ¿no?, para el pensamiento crítico, que es el libertador que da el gobierno de Venezuela. Y él nos insistía mucho, ¿no?, en el tema del barroco latinoamericano, ¿no?, como una forma que tienen los pueblos de enfrentarse a la modernidad capitalista que instala su barbarie. Y bueno, cuando uno entra a la Compañía de Jesús y ve el barroco, ¿no?, expresado en las formas, pues uno comprende, ¿no?, de qué estaba hablando Bolívar Echeverría. ¿Podría usted, muy rápido, ¿no?, nada más contarnos un poco de esta riqueza cultural que tiene Ecuador? Bueno, hay que recordar que en la América del Sur surgieron dos grandes escuelas de arte en la época colonial. La escuela cusqueña, la escuela del Cusco, y la escuela quiteña. La escuela quiteña es una escuela que produjo realmente obras espectaculares. Tanto a nivel arquitectónico como a nivel de pintura, escultura. Usted acaba de mencionar a la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús, de acuerdo con muchos críticos y con muchos conocedores, es la mejor iglesia barroca de Latinoamérica. Es realmente espectacular, es una iglesia de 3 naves íntegramente recubierta de pan de oro, con unas expresiones barrocas españolas mezcladas con determinadas yo diría con determinados ingredientes religiosos indígenas, que es realmente espectacular. La Compañía de Jesús tiene un cierto parecido, permítanme decirles, con la iglesia principal de la Compañía de Jesús en Roma, la Chiesa del Gesù. En la Chiesa del Gesù está reposan los restos del fundador de la orden de San Ignacio de Loyola y del otro gran santo jesuita, San Francisco Javier. Es otra iglesia barroca y es otra iglesia recubierta con pan de oro, pero en la comparación de las dos, definitivamente la Compañía de Jesús sale ganando. Es una iglesia muchísimo mejor que la española. Es realmente extraordinaria. Y hay una serie de iglesias. Bueno, permítanme recordarles una cosa. Quito fue la primera ciudad en ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. En 1960 la UNESCO le declaró a Quito, fue la primera ciudad, como ciudad, ¿no?, que fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tiene el centro colonial, el centro histórico más grande de Latinoamérica y probablemente el mejor conservado. Es más grande que el de México.
y sus iglesias son realmente extraordinarias, extraordinarias por dentro, ¿no? Por dentro y por fuera. No es una ciudad realmente muy linda, con una enorme riqueza cultural. Déjenme contarles simplemente que al poco tiempo de haber llegado acá, yo llegué a finales de julio, en el mes de agosto, si no me equivoco, principios de septiembre, tuve el inmenso placer de inaugurar una muestra de arte colonial quiteño en el Museo de Arte de Querétaro, realmente muy importante. Una muestra con 93 piezas que previamente había estado en Guanajuato. Guanajuato y Querétaro tienen estos acuerdos de vinculación con Quito. Hice esfuerzos por traer esa muestra al Distrito Federal, lamentablemente no tuve éxito, porque no es tan fácil, o sea, mover ese tipo de muestras, especialmente una tan grande como era esta. Está envuelto el tema seguros, una serie de cosas que complican. Pero espero en algún momento poderla traer para que ustedes tengan la oportunidad de ver. Gracias. Lo compartimos con nuestros compañeros que están en la labor cultural, ¿no? del proyecto Grado Cero. Lamentablemente, escuchas, pues se nos ha terminado el tiempo de hoy y no nos queda más que dejar las páginas donde pueden estar sintonizando, las cuales son www.proyectogradocero.com. Asimismo estamos en Facebook como Ius Animalum, ¿no? es facebook.com/Ius Animalum. Estamos en Twitter, estamos en Blogspot, nos pueden encontrar también en iTunes, si nos quieren descargar en su iPhone, nos pueden descargar en su móvil con sistema Android, ¿no? En ebooks, buscando Ius Animalum. Y finalmente pues agradecemos el apoyo parcial al PAPIME con número de clave PE300313. Bueno, escuchar, pues muchas gracias por habernos recibido y por el tiempo y la paciencia de las preguntas. Bueno, gracias. Nos vemos la próxima. Muchas gracias a ustedes, un placer.